Buenas noches, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Me encanta que llueva. Me gusta mucho que llueva cuando estoy en mi casa y me gusta también disfrutarlo con un café, con un pan. Cuando voy a dormir, si está lloviendo, me arrulla, me arrulla. Espero que no se arrullen con el sermón y no se arrullen con la lluvia, porque ahorita cantábamos, somos más que vencedores. Y a veces cuando cantamos algo así, pensamos en algo muy complicado, ¿no? En la vida, una tentación muy fuerte, un pecado que a lo mejor nos está por ahí acechando y somos más que vencedores, pero no pensamos en no dormirnos en el sermón. Entonces, pues aplíquenlo a cosas más sencillas y luego ya vamos escalando al siguiente nivel, ¿verdad? No es mi culpa, hermanos, que terminemos más tarde. No empezamos a las 7, ¿ok? No me estén tomando el tiempo, por favor. Además, es viernes. Supongo que mañana la mayoría no trabaja. Entonces, pues vamos a desvelarnos. No se crean, no. Tampoco tengo un tema tan largo como para desvelarnos. El mismo sentir de Cristo es el tema de nuestra campaña que los hermanos en San Juan del Río han preparado para ustedes. Han preparado este evento para nuestros visitantes y por supuesto para todos los miembros que estamos aquí reunidos. El Evangelio, como mencionaba ayer, es siempre predicable, no solamente para los que no conocen a Cristo todavía, sino para los que ya estamos en Cristo. Esta campaña, este tema lo hemos absorbido de Filipenses capítulo 2, hablando del mismo sentir de Cristo, cuando dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo hablando de una vida humilde, hablando de una vida dispuesta, hablando de un cristianismo poniendo a los demás en primer lugar antes que a nosotros. Luego nos eleva mucho hablando de Jesús, poniéndonos el ejemplo de Jesús, que tengamos este mismo sentir. Hay un principio teológico o un principio espiritual. Dios quiere que tú observes esto de estos versículos que hemos estado leyendo ayer, que vamos a leer hoy, que vamos a leer mañana y todos los días que me tengan aquí voy a hablar de Filipenses capítulo 2. Qué bueno que nada más tiene 4 capítulos, ok, si tuviera 15 capítulos, hablaría 15 días de Filipenses. No se crean, tranquilo. No, ya había algunos que se asustaron, ¿verdad? No. Vamos a hablar de Filipenses capítulo 2, dice Pablo en el capítulo 2, versículo 5. Y lo que Dios quiere que aprendas de aquí, estoy seguro, cuando tú lees todo esto vas a entender de una u otra forma que tú debes morir. Es decir, tu forma de vida debe morir. La forma pecaminosa tuya debe morir. Y una vez habiendo muerto, y una vez habiendo venido Cristo a vivir en ti, solamente existe una forma de vida. Otra vez, tú debes morir. Una vez muriendo tú, viene Cristo a vivir en ti. Y una vez venido Cristo a vivir en ti, solamente hay una forma de vida. Y el mandamiento es tener el mismo sentir, el mismo pensamiento de Cristo, imitarlo en vida, imitarlo en la muerte, y esa obediencia nos trae la mayor recompensa. Piense en esto, amigo, hermano, piense en esto. Si Dios diera diferentes formas de recompensa, ¿ok? Diferentes niveles, por así decirlo, como cuando hacemos un concurso, ¿verdad? Para el tercer lugar le damos esto, algo chiquito, ¿verdad? Para el segundo lugar le damos esto, ¿verdad? Como para irlo motivando, yo quiero algo más grande. Y para el primer lugar, un auto, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Alguien se despertó que van a regalar. No. Es un ejemplo. Ahora, piense, poniendo este ejemplo sencillo,
que si Dios diera, que si Dios da algo, el mayor de las recompensas, la mayor de las recompensas es lo que le dio a Cristo. Y cuando leíamos ayer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Cristo se hizo carne y no se aferró a ser igual a Dios y se hizo obediente al Padre, y esa obediencia lo llevó a la muerte para morir por ti y por mí, y habiendo resucitado, Dios le exaltó, dice la Escritura, Dios le exaltó hasta lo sumo, la mayor recompensa de todas. Y esto es algo motivador para mí y espero que para ti también, porque dice la Escritura que eso mismo recibiremos nosotros si hacemos lo mismo que Él. Ayer nos basábamos en Filipenses capítulo 1, hoy quiero basarme en Filipenses capítulo 2. Y el tema de esta noche es, acerca del tema general, es el mismo sentir de Cristo. Hoy quiero que hablemos de sentir su transformación. Ayer hablábamos de sentir su renuncia y por supuesto tomábamos parte del capítulo 2. Hoy quiero que hablemos de el sentir de su transformación. El versículos 3 y 4 del capítulo 2 otra vez dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo sentir la transformación de Cristo? Y cómo observarlo en estos versículos. Bueno, es que necesitamos primero empezar a reconocer la actitud de humildad. Y hablábamos ayer, renunciar a nosotros. Para empezar a sentir la transformación, hablando de las experiencias de la vida, y si tú has experimentado alguna ruptura amorosa, has experimentado tal vez el fallecimiento de un ser querido, has experimentado situaciones críticas económicas, todos las vivimos de formas distintas. Pudiéramos ponernos un poco en tus zapatos y tú en los míos. Y cuando hablamos de sentir la transformación de Cristo, ¿cuál fue la transformación de Cristo? Él era Dios y se hizo hombre. Ahora, no podríamos decir nosotros, somos Dios y vamos a hacernos hombres. Somos hombres, hermanos, y nunca vamos a ser Dios. Y no me refiero a esa transformación, me refiero a la transformación de humillación. Porque lo que está diciendo el versículo 3 y 4 otra vez es: no hagas nada por contienda, como para que te vean a ti por vanagloria. Hazlo con humildad. Y hazlo siempre poniendo a los demás como superiores. Hablando de la cuestión laboral, pues siempre en las solicitudes yo siempre he pedido ser gerente, ¿verdad? Nunca estudié para eso, no tengo ninguna licenciatura, hermanos, pero pues no quiero ser obrero, ¿verdad? Y aún y que empezáramos de obrero, ¿a qué aspiramos? ¿Ustedes no aspiran a nada, hermanos? ¿No? Ah, qué padre, ¿verdad? No tienen preocupaciones. Yo sí, en lo laboral yo quiero aspirar. Hermano, si no me dan un puesto mayor con que me paguen más, yo me doy por bien servido. Pero obviamente entendemos que para que nos paguen más, deberíamos tener una mayor posición. Bueno, en lo espiritual, con Cristo es al revés. Él dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y por eso dice Pablo, imitemos a Cristo. Y dice también, lo que leíamos en el versículo 4, poniendo a los demás como superiores a ti. Y no viendo por tus situaciones, sino siempre poniendo a las situaciones de los demás primero. No todos saben sentir esa humillación
fue parte de la transformación de Cristo de ser ese estado de gloria a este estado de humillación. Y me refiero a este estado de humillación a este cuerpo, hermanos. A ver, ¿quién puede decir, aún el que va al gym, quién puede decir, yo estoy en mi máximo esplendor, ¿verdad? Todo el tiempo, al 100 y subiendo. A ver, ¿quién está al 100 y subiendo? Aunque levante la mano, yo diría que son unos mentirosos, están todos así como. Nadie, hermanos. Hermanos, usted sabe que dice la escritura que vamos a ir al polvo, ¿verdad? De donde venimos. Yo me hago polvo todos los días, hermanos. Yo me hago polvo y literal. Usted pregúntele a mi esposa. Ahí en la recámara, hace unos días mi niña nos estaba ayudando a limpiar ahí. Dice, mami, ¿por qué siempre hay polvito blanco aquí en la recámara? Sobre todo del lado de papá. Bueno, yo tengo una condición que se llama psoriasis, ¿ok? Yo vengo aquí a contarles mis penas, ¿verdad? Y mi condición es que mi sistema inmunológico está chafa, no sirve. Y lo que hace es que me produce escamas en la piel, en todo el cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Le voy a dejar un mugrero al hermano David ahora que me vaya. Y todos los días se me cae. Todos los días se me cae. Mi esposa cada vez que me siento ahí me viene sacudiendo aquí, ay, ya te estás deshaciendo, ¿verdad? Y todos los días me voy deshaciendo. Ahora no sé por qué les estoy contando, yo siempre les cuento cosas mías y no sé ni por qué, hermano, yo me desahogo con ustedes. El punto es que nos estamos yendo, no vamos a ser Dios. Y siempre estamos buscando tener un mejor estatus o que nos traten mejor a nosotros. Pero con Dios es diferente, con Cristo es diferente. Y dice, imítenme a mí. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. Vino a este estado de humillación que es nuestro cuerpo, como el tuyo y como el mío. Por más vanidoso que seas, por más vanidosa que seas, este estado es un estado de humillación. Y lo que está diciendo Pablo es, humíllate aún más, para que sientas, para que vivas la transformación de Jesús. Y ese es mi punto número 2. Vive la transformación. Los versículos que hemos estado repasando, ahora los vamos a profundizar un poco más. Versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, subraya esta palabra porque esta es clave, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El teólogo americano Charles Riley dijo así, escuche bien, en pocos versículos, Pablo comunica su concepto de la singularidad de la persona y de la obra de Cristo. El punto que Pablo quiere recalcar es que la disposición y el temple de los miembros de la iglesia deberán ser siempre los mismos que tuvo Cristo. En otras palabras, o en otros términos, Pablo nos habla, nos dice en estos versículos, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo? ¿Quién es Jesús? Dios hecho carne. ¿Qué hizo? Fue obediente y murió. Es una singularidad de la persona y de la obra de Cristo. Y en estos versículos, Pablo nos invita a vivir esa transformación. Haya pues en vosotros este sentir. No es un versículo de memoria, amigo, hermano, no es un versículo que suena bonito, no es un versículo que suena especial como para ponerlo en mi Facebook, en el Instagram, en el estado de WhatsApp.
Lo puede poner, por supuesto, no es ningún pecado, pero lo que realmente necesitamos es vivir lo que vivió Cristo. Les he hablado de esta palabra que subrayaron, y esta palabra dice, se despojó, versículo 7. Esto es lo que necesitamos empezar a vivir nosotros. Ayer hablábamos de la renuncia, un ejemplo de Pablo, cómo renunció a su vida y se la entregó a Jesús. Vamos a hablar de lo mismo, pero ahora con las palabras que menciona el capítulo 2, y hablamos de esta palabra griega que el original es kenosis, o kenosis, que en lo traducido al español es se despojó, pero otra forma de decirlo es que Jesús, hermanos, se vació a sí mismo. Creo que cobra un sentido un poco más profundo, un sentido un poco más amplio. No es lo mismo yo despojarme de este saco a despojarme de mi voluntad y de mi dignidad. Yo le puedo ofrecer el saco a un hermano que tenga frío, pero desnudarme implica mi dignidad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo Dios, el Verbo. Él se despojó, o kenosis es que Él se vació por completo. Y eso es lo que dice Pablo, vive la transformación de Jesús. ¿Cuál fue la transformación de Jesús de ese estado de gloria al estado de humillación, que es humano? Para eso se necesita uno vaciarse de sí mismo. Y leíamos ayer Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no se aferró, dice la Escritura, él no se aferró al ser igual a Dios en condiciones y en gloria. Podríamos imaginar solamente viendo tal vez películas o libros de historia, a la realeza de todos los tiempos, de todos los siglos y todos los lujos en los que ellos vivían. Los lujos de hoy, las personas más ricas de nuestra actualidad. Bueno, eso, hermanos y amigos, eso queda corto. Eso no podría llegarle a los talones de la gloria y de la condición de Jesús. Y él dice, él no se aferró. Era de él, era su privilegio, era su derecho. Y el Padre le dijo, ve. Y él no se aferró. Debemos entenderlo así, hermanos. Él dejó sus atavíos de majestuosidad divina. Dejó su vestuario, por así decirlo, y se sujetó a la voluntad del Padre, no dejando su poder. Él seguía siendo Dios todopoderoso, sino que poniendo todo su poder bajo la voluntad del Padre y la del Espíritu Santo. Usted y yo entendemos, aunque no sepamos toda la Biblia, sabemos que Dios es todopoderoso y es todo omnisciente y omnipresente. Cuando Dios Hijo, Dios el Verbo, Cristo, dejó su gloria, Él no dejó su poder. Es decir, Él todavía podía estar en todos lados. Él todavía podía hacer cualquier cosa. Él todavía sabía todas las cosas. Pero se lo puso bajo la voluntad, o todo eso lo sujetó cuando dijera el Padre y cuando lo dijera el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vivir esa transformación? Cuando usted se convierte al Señor, a Cristo, usted se bautiza por el perdón de sus pecados y viene a ser miembro del cuerpo de Cristo. No significa que automáticamente usted ya no tiene ninguna tentación. No significa que automáticamente a usted se le quitan todos sus problemas. De hecho, vienen más. Ahí vienen las letritas chiquitas, ¿verdad?
pero no quiero que se asuste. Si usted viene a ser cristiano, usted todavía va a seguir teniendo el mismo poder de ir caminando a esos lugares a los que iba antes. Todavía tiene el poder de las piernas. Todavía tiene el poder de acceder en su celular a esos sitios que a usted no le convienen. Todavía tiene el poder. Pero aunque yo tengo el poder de hacer lo que hacía antes, yo ya me estoy vaciando de mi voluntad. Y estoy sujetándola ¿a quién? Al Padre. Y cada vez que eso pasa, hermanos, cada vez que esto sucede, amigos, es vivir esa transformación. Todos vemos las películas y tenemos este conocimiento general, de cultura general, que Jesús vino, murió en la cruz por nosotros. Pero necesitamos entender un poco más allá de esto. No es nada más así. ¿Por qué vino a morir en la cruz? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque así como Él se sujetó al Padre, nos enseñó cómo nosotros sujetarnos a Él. Mi voluntad ya no es mía. Yo ya me la vacié. Todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, ahora es de Él. Ahora es de Cristo. Ahora es del Padre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Se despojó y no se aferró. Es decir, Él se descuidó, o más bien dejó todo su vestuario de majestuosidad divina y todo su poder lo sujetó al Padre. Vivir la transformación de Jesús, hermanos y amigos, es también, como lo dice el versículo 7, Él tomó una forma humana y se humilló ante Dios y le dio esa humanidad a Dios y la dejó en la cruz. Él no solo pide que doble usted sus rodillas y que se vacíe usted de sí mismo para ser lleno de Dios. Usted sabe que para poder llenar algo necesita estar vacío. Y si usted quiere llenarse de Dios, necesita vaciarse de usted y vaciarse de su humanidad, vaciarse de la pecaminosidad y dejar que Dios lo llene a través de esto, a través de la Escritura. Estos dos puntos, hermanos y amigos, deben entonces entenderse así. Su humillación consistía en hacerse carne. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Pablo? Sean humildes. Cuando Jesús se hizo carne fue para ponernos a nosotros en primer lugar. Su humillación consistía en hacerse carne. La condición de hombre es considerada todavía menor que la de los ángeles. En las Escrituras, Hebreos capítulo 2, versículo 7. Nosotros, humanos, hombres, somos categorizados menores a los ángeles. ¿Qué hizo Jesús? No se hizo ángel, se hizo todavía más abajo que un ángel, se hizo humano. Y la humillación de Jesús consistía en someterse al Padre y al Espíritu, pero también someterse a una ley, a la ley de Moisés. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso significa que Jesús nació bajo la ley de Moisés, la ley que Él creó, la ley que Él mandó. Ahora Él vino a someterse a esa misma ley. Y luego para que tú digas, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero también quieres ir al cielo. Esto es vivir la transformación. La transformación no fue sencilla, hermanos y amigos. La transformación fue dolorosa. Y cuando nosotros nos humillamos y ponemos a otros en primer lugar, duele. Porque muchas veces no es algo que yo no quiero. Hermano, lleve esta silla para allá. Claro que sí. Sí, yo me someto, me sujeto a usted, ¿verdad? Porque lo estoy poniendo en primer lugar. Pero es algo que yo no quería.
Y solamente por poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si los hermanos dicen, a partir de este domingo nos vamos a reunir a las 6 de la mañana, pues nos sujetamos. Pero yo soy bien flojito, hermanos. Me va a doler, me va a doler. Ha habido muchos casos, por supuesto, dentro y fuera de la iglesia, donde hemos vivido humillaciones. Eso es vivir la transformación de Cristo. Y no arremeter y no vengarnos por nuestra propia cuenta. Jesús podía hacerlo. Hay un himno, no sé si está en español, hermanos, yo lo he escuchado en inglés y dice más o menos que Jesús, siendo el dueño del mundo, siendo dueño absoluto de todo, el creador de todas las cosas, él pudo haber dicho con una sola voz, pedir que 1,000,000 de ángeles viniera en el momento de la cruz y lo rescatara y matara a todos. Por supuesto que él podía hacerlo. No necesitaba hablarle a los ángeles, él podía simplemente con pensarlo. Pero él se humilló, no solamente ante el Padre, hermanos, él se humilló ante ti y ante mí en esa cruz. Vivir la transformación es que duela, es que duela. El mandamiento es tener el mismo sentir de Cristo, porque cuando nosotros vivimos el sentir de Cristo, también vamos a vivir las recompensas de Cristo que vamos a ver mañana. Pero todos queremos la recompensa viviendo como reyes, como reyes, ¿verdad? No se me ocurre otra cosa más arriba de eso. Y haciendo nuestra voluntad, y que todos hagan nuestra voluntad e ir al cielo. No es así, no es el camino. El camino es humillación, sujeción, y como Jesús dice, la escritura dice, vivió bajo la ley de Moisés, nosotros también sujetarnos bajo la ley de Cristo, bajo los mandamientos del Señor. Vivir la transformación. Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús le dijo a Juan el Bautista, Juan el Bautista decía, yo no quiero bautizarte, bautízame tú a mí. Y le dice Jesús, es para cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque fue ordenado por el Padre. Y si es ordenado por el Padre, el hacerlo es justo. Y lo que Dios nos ha mandado ahora es humillarnos y hacerlo es justo. Juan 14:13. Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros vivimos en esta sujeción, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Yo quiero concluir esta noche con unos pasajes más. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Hablamos primero de sentir la transformación, humillarnos, vivir la transformación, humillarnos y sentir el dolor de la humillación. Y número 3, completar la transformación. Completar la transformación. Para nosotros los cristianos, completar la transformación es allá. Para los demás que todavía no han venido a ser cristianos, es empezar la transformación a través de las aguas del bautismo y irla completando hasta que venga Cristo. Dice versículo 9, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñeme al capítulo 3, versículo 20 y 21. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Ahí completamos nuestra transformación, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? A Jesús, al Salvador,
al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a qué, hermanos, al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos vamos a reconocer un día que Jesús es Dios. Todos lo vamos a reconocer al mismo tiempo y vamos a doblar nuestras rodillas al mismo tiempo. Y ese día es el día de su venida, el día del juicio. Ese día, hermanos y amigos, vamos a completar nuestra transformación. Toda esta humillación, así como Cristo se humilló desde allá y vino a humillarse aquí, haciéndose hombre, y todavía se humilló más muriendo en la cruz, un día terminó. Un día completó toda esta sujeción a Dios, toda esta transformación. Un día nosotros, hermanos y amigos, vamos a completar. Estamos en este camino y en este proceso de ser mejores cada vez. Y de llegar a la estatura de la plenitud, de la medida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos allí. Queremos ser mejores, más humildes, más sabios, más prudentes, más evangelistas, siendo más como Jesús todo el tiempo. Y eso se va a completar el día del juicio. Y dice lo que acabamos de leer en el capítulo 2. Toda rodilla se doblará. Usted lo reconozca hoy o no lo reconozca como Jesús, como Dios, ese día va a doblar sus rodillas. Ese día va a decir, aquí estoy. No va a poder evitarlo. Tal vez hoy está en duda, tal vez hoy está pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo mejor es como cualquier otro lugar, me quieren convencer para que sea como ellos. Puede que tenga esa duda y puede que hoy usted no se convenza. Pero va a llegar el día en que va a ver la gloria de Jesús venir en las nubes y no lo va a poder evitar. Y todos caeremos de rodillas reconociendo que Jesús es Dios y que Jesús es Salvador. Va a llegar ese día. Y por eso dice que toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, los que estemos vivos, y los que están debajo de la tierra, van a resucitar y también caerán de rodillas. La diferencia, querido amigo, la diferencia del que se ha convertido a Cristo y se ha bautizado y lavado sus pecados en agua, al que no lo ha hecho, es que ese día nosotros doblaremos nuestras rodillas con gran gozo. Y los que no lo hayan reconocido las doblarán con gran temor. Y nosotros completaremos nuestra transformación de humillación en esta vida. Y lo que acabamos de leer en el capítulo 3, versículo 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, allá seremos llevados, deportados, como usted lo quiera ver. Allá seremos llevados a nuestra casa. Y el Señor va a transformar este cuerpo de humillación. Y hermanos, a mí me urge que me transforme el Señor. Y ya no nada más por lo físico, sino porque mi espíritu anhela ver todo eso. Y yo ya quiero ser transformado. Esto no va a entrar, querido hermano y amigo, esto no va a entrar. Pero el Señor va a completar mi transformación. Y va a cambiarme este cuerpo y me va a dar un cuerpo glorioso. Porque Jesús dejó su gloria, vino y se hizo hombre
vino y se humilló en la cruz, murió y fue resucitado, y el Señor le exaltó hasta lo sumo. Y luego dice Filipenses 3, 20 y 21 que Él me transformará y me hará un cuerpo glorioso, ¿como cuál? Como el suyo. Si usted quiere vivir esa transformación completa, tiene que humillarse a Jesús. Y también me refiero a mis hermanos. Si usted quiere completar la transformación, tiene que vivir humillado. Porque ese día todos seremos juzgados, pero no todos iremos con Él. No todos van a completar la transformación, sino que otros en esta vida de humillación todavía seremos más humillados y enviados lejos de la presencia divina. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Complete su transformación, querido amigo. Complétela. O podría decirlo, iníciela hoy. Inicie humillándose a Dios. Y no tiene que pasar al frente a contarnos todos sus pecados, porque estoy seguro que no se acuerda de todos. Y también estoy seguro que no quiero escuchar todos sus pecados. Pero venga y humíllese a Dios y dígale, Señor, estoy arrepentido. Y dígale a la iglesia, hermanos, reconozco a Jesús como Dios y como Salvador. Y reconozco que la única forma de iniciar mi transformación es siendo lavado en agua, en las aguas del bautismo. Todos, incluyendo a los moralistas, todos hemos pecado. El pecado y el pecador no pueden entrar al cielo en la presencia de Cristo. Cristo quiere que usted se humille y comience su transformación en su corazón, que usted también haga su propia kenosis y que empiece a vaciarse de usted. Ya basta. Ya estuvo bueno de Asael, ya estuvo bueno de Pedro, ya estuvo bueno de Alex, ya estuvo bueno de David. No sé, estoy hablando nombres al azar, hermanos. Sea quien usted sea, ya estuvo bueno de usted. Tiene que vaciarse de usted mismo, renunciar a usted mismo para que comience su transformación. Mateo 16, 24 dice, Mateo 16, 24, que era lo que leíamos ayer durante el himno. Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, haga su propia kenosis y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Vacíese otra vez. Y todo el que pierda su vida, el que se haya vaciado de sí, la hallará. Es decir, tendrá una vida nueva llena en Cristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa te dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces ahí pagará a cada uno conforme a sus obras. Los que se humillaron serán transformados, y los que se enaltecieron en su vida, haciendo lo que querían en su vida, serán humillados. Todos estaremos ante Él. Todos doblaremos nuestras rodillas ese día. Unos voluntariamente y otros reconociendo obligadamente ante la presencia del Señor. Yo por eso le invito, amigo, comience su transformación hoy, lavándose de sus pecados en las aguas del bautismo. Vacíese de usted y el Señor comenzará su transformación en usted. Y cuando Él venga, Él completará su transformación. Sienta la transformación de Cristo. Vamos a estar puestos de pie, amigos, hermanos, para entonar un himno de invitación. Si alguien quiere venir a los pies de Jesús, levante la mano, pase al frente y le ayudaremos con mucho amor.
Número 144. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti. Yo quiero estar, aunque sobre la cruz ella ya está. Mi canto aún así, constante habrá de ser. más cerca, Oh Dios, de ti me acercase. Si caminando voy y de de ansiedad, ansiedad, me lleno al presentir la oscuridad. Aún mi Señor así me mostrará que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, que encuentres en aquí, que al cielo va, y en ella tu bondad me sostendrá. Y ahí que les habrá que me conducirá más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Pues al despertar elevaré un nuevo y santo altar de gratitud. Así mis penas mil me harán sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, sin vuelo celestial, al cielo voy, y sol y luna atrás, dejando estoy. Alegre sonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí.